Mi hijo tenía apenas 4 años cuando empezó a hablar de alguien llamado Daniel. Al principio pensé que era un amigo imaginario, porque todos los niños inventan historias y personajes con los que juegan. Pero había algo diferente. Nunca decía que Daniel jugaba con él. Decía que Daniel lo esperaba en el jardín cuando todos dormían. Una tarde, mientras coloreábamos en la sala, me preguntó por qué yo había dejado de visitar a Daniel hacía tantos años. Me quedé inmóvil. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Le pregunté quién era y sonrió como si la respuesta fuera demasiado obvia. Me dijo que era un niño que vivía en nuestra casa antes de que nosotros llegáramos. Sentí un escalofrío, pero decidí no darle importancia. Pensé que quizá había escuchado alguna conversación en la televisión o había mezclado recuerdos de algún dibujo animado. Los días pasaron y el nombre aparecía cada vez más. Mi hijo decía que Daniel le enseñaba canciones antiguas que nadie conocía. Una noche lo escuché cantar una melodía extraña. Se la mostré a mi madre y de inmediato cambió de expresión. Me dijo que esa canción la cantaba mi abuelo cuando ella era pequeña y que nadie la había vuelto a escuchar desde hacía más de 40 años. Nunca se la enseñamos a mi hijo. Nadie de la familia la cantaba. Ahí fue cuando dejé de pensar que todo era una simple imaginación. Comencé a hacerle preguntas con mucho cuidado. Le pedí que describiera a Daniel. Me dijo que tenía el cabello oscuro, un lunar cerca de la ceja izquierda y una camisa azul que siempre estaba sucia porque le gustaba jugar en la tierra. También decía que estaba triste porque nadie iba a buscarlo. Esa descripción me persiguió durante días. Una tarde decidí revisar documentos antiguos de la casa. Descubrí que la vivienda había pertenecido a otra familia hacía más de 50 años. Encontré una fotografía en internet donde aparecía un matrimonio con 2 hijos. Uno de ellos llevaba una camisa azul y tenía exactamente el mismo lunar que mi hijo había descrito. Debajo de la imagen aparecía un nombre. Daniel. Sentí un nudo en la garganta. Seguí investigando y encontré una noticia antigua. El niño había desaparecido sin dejar rastro cuando tenía 6 años. Nunca encontraron su cuerpo. El caso quedó sin resolver. No le conté nada a mi hijo. Quería protegerlo. Sin embargo, las cosas empeoraron. Comenzó a despertarse todas las noches exactamente a la misma hora. Caminaba hasta la ventana del jardín y decía que Daniel no quería quedarse solo. Una madrugada decidí observarlo sin que me viera. Lo seguí en silencio. Se paró frente al vidrio y empezó a hablar como si hubiera alguien del otro lado. Asentía con la cabeza, sonreía y luego comenzó a llorar. Le pregunté con quién hablaba. Me respondió con total tranquilidad. Daniel dice que debajo del árbol grande hay algo que debes encontrar. Al día siguiente llamé a un jardinero con la excusa de mover ese árbol porque las raíces estaban levantando el piso. Mientras cavaban encontraron una pequeña caja metálica completamente oxidada. Dentro había un cochecito de juguete, una fotografía vieja y una pulsera infantil con el nombre de Daniel grabado. Nadie entendía cómo había llegado eso ahí. La noticia llegó rápidamente a los familiares del niño desaparecido. Una mujer muy anciana pidió visitar la casa. Era la hermana menor de Daniel. Cuando entró vio la caja y comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo que ese cochecito era el regalo favorito de su hermano y que desapareció el mismo día que él. Mientras hablábamos, mi hijo apareció desde el pasillo. Miró a la anciana y dijo con una voz completamente serena: Daniel dice que lo perdones por no haberse despedido. La mujer cayó de rodillas llorando. Nos confesó que el día de la desaparición habían discutido porque ella había roto el juguete y nunca tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Ese detalle jamás apareció en ningún periódico ni lo conocía nadie fuera de la familia. Pensé que después de aquello todo terminaría. Me equivoqué. Mi hijo siguió hablando con Daniel durante varios meses. Cada vez contaba cosas más precisas. Decía que recordaba un camino cerca del río, un hombre con una camioneta vieja y un puente de madera que ya no existía. Los familiares decidieron compartir esa información con las autoridades, aunque sonara absurda. Sorprendentemente, un investigador jubilado recordó que en los años 70 había un puente exactamente en el lugar que describía mi hijo. Organizaron una búsqueda. Después de varios días encontraron restos humanos enterrados muy cerca de donde antes estaba el puente. Las pruebas confirmaron meses después que pertenecían a Daniel. Después de más de medio siglo la familia pudo darle sepultura. Lo más extraño ocurrió la noche siguiente al funeral. Mi hijo me despertó con una sonrisa. Me dijo que Daniel había venido a despedirse. Le pregunté qué había dicho. Respondió que ya no estaba triste porque por fin había vuelto a casa. Desde ese día nunca volvió a mencionar su nombre. Pensé que todo había terminado. Pasaron varios años y la vida volvió a la normalidad. Mi hijo creció sin recordar casi nada de lo ocurrido. Yo también intenté convencerme de que todo había sido una serie de coincidencias imposibles. Hace apenas unas semanas decidimos vender la casa. Mientras vaciábamos el ático encontré una vieja libreta escondida entre unas tablas del techo.
Era un diario perteneciente al antiguo dueño de la vivienda. En una de las últimas páginas había una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Decía: «Nunca le conté a nadie dónde quedó Daniel. Si algún día alguien encuentra este cuaderno será demasiado tarde para pedir perdón». Cerré el diario con las manos temblando. Miré a mi hijo, que ya tenía 15 años y estaba ayudando a cargar las cajas. Sin levantar la vista me dijo con total tranquilidad: «No te preocupes. Daniel dice que ya perdonó a todos». Nunca le mencioné que había encontrado ese diario. Nunca le dije lo que estaba escrito en aquella página. Hasta el día de hoy sigo sin poder explicar cómo pudo responder a una pregunta que jamás hice en voz alta. Pasaron varios días desde que encontré aquel diario y decidí guardarlo en una caja fuerte del banco. No quería que nadie más lo leyera. Mi esposa insistía en que olvidáramos todo y comenzáramos una nueva vida lejos de aquella casa. Finalmente logramos venderla y nos mudamos a otra ciudad. Durante los primeros meses todo parecía normal. Mi hijo jamás volvió a mencionar a Daniel. Reía como cualquier adolescente. Hacía planes con sus amigos y parecía haber dejado atrás todo aquello. Poco a poco empecé a convencerme de que por fin la historia había terminado. Una tarde, mientras ordenábamos las últimas cajas de la mudanza, encontré un sobre blanco sin remitente. Estaba entre mis documentos personales. Lo extraño era que yo mismo había revisado esa caja varias veces y el sobre nunca había estado allí. Lo abrí con cuidado. Dentro solo había una fotografía antigua. Era la misma imagen de la familia de Daniel, pero esta vez había algo diferente. Detrás de todos ellos aparecía un hombre de pie observando la cámara. Nunca lo había visto antes. Lo más inquietante era que ese hombre tenía mi mismo rostro. Sentí que la sangre se me helaba. Revisé la copia digital que había descargado años atrás. En esa fotografía el hombre no aparecía. Era imposible. No le dije nada a nadie. Guardé la foto y traté de continuar con mi vida. Esa misma noche soñé con un bosque cubierto por niebla. Escuchaba la voz de un niño que repetía una frase una y otra vez. No fue él. Desperté sobresaltado. Eran exactamente las 3 de la mañana. Bajé a la cocina para tomar agua y encontré a mi hijo sentado en la oscuridad. Ni siquiera encendió la luz. Solo me miró y dijo: «Ya sé por qué Daniel seguía buscándome». No respondió cuando le pregunté qué quería decir. Se levantó y volvió a su habitación. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un anciano que había trabajado como policía durante la investigación de la desaparición de Daniel. Había leído una entrevista sobre el hallazgo de los restos y quería hablar conmigo antes de morir. Acepté encontrarme con él. Cuando llegué al hospital apenas podía hablar. Sacó una pequeña libreta de un cajón y me pidió que la leyera. Era el cuaderno personal donde anotaba todo lo relacionado con el caso. En una de las páginas encontré una frase subrayada varias veces. El niño dijo que el hombre tenía una cicatriz en la mano derecha. Nunca encontramos a nadie con esa descripción. Miré mi propia mano y sentí un vacío en el estómago. Desde que era pequeño tenía una cicatriz exactamente en ese lugar. El anciano notó mi expresión y sonrió con tristeza. Me dijo que no me estaba acusando de nada. Solo quería contarme que durante años creyó que el verdadero culpable había logrado desaparecer sin dejar rastro. Regresé a casa completamente confundido. Esa noche decidí mostrarle a mi hijo la fotografía y el diario. Los observó durante unos segundos y luego cerró los ojos. Permaneció en silencio varios minutos. Cuando volvió a abrirlos me dijo algo que jamás olvidaré. Daniel dice que el hombre de la foto no eres tú. Es alguien que se parece mucho a ti. Dice que por eso nunca pudieron encontrarlo. Sentí un alivio enorme, pero también una nueva inquietud. Si no era yo, ¿quién era ese hombre? Un mes después la policía volvió a comunicarse conmigo. Gracias a los avances en tecnología habían logrado identificar unas huellas parciales encontradas en un objeto recuperado cerca del lugar donde apareció Daniel. Las compararon con registros antiguos y encontraron una coincidencia. El responsable había muerto hacía muchos años en otro país usando una identidad falsa. Había cambiado de nombre, de documentos y hasta de aspecto físico. Nunca fue juzgado porque nadie supo quién era realmente. La investigación quedó oficialmente cerrada. La familia de Daniel por fin obtuvo todas las respuestas que llevaba esperando durante décadas. Aquella misma noche mi hijo se acercó mientras veía televisión. Se sentó a mi lado y apoyó la cabeza sobre mi hombro. Me dijo que acababa de despedirse de Daniel por última vez. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió que cuando una persona encuentra la verdad deja de necesitar que alguien la recuerde. Después sonrió y cambió de tema como si nada hubiera ocurrido. Han pasado 12 años desde entonces. Mi hijo ya es adulto, tiene su propio trabajo y nunca volvió a mencionar aquella historia. Yo tampoco. Sin embargo, hace unos meses regresé al antiguo pueblo por cuestiones de trabajo. Sentí curiosidad y pasé frente a la casa donde todo había comenzado.
La vivienda seguía en pie, completamente remodelada. Una pareja joven vivía allí con una niña de unos 5 años. Mientras observaba desde la acera, la pequeña salió corriendo al jardín con una pelota en las manos. Se detuvo de golpe, me miró fijamente y levantó la mano para saludarme. Después sonrió y gritó con toda naturalidad. «Hola. Daniel dice que gracias por ayudarlo». Los padres se quedaron confundidos porque aseguraban que no conocían a ningún Daniel. Yo no respondí. Solo sonreí, levanté la mano y seguí caminando. Mientras me alejaba sentí una paz que nunca había sentido antes. Comprendí que algunas historias no terminan cuando encontramos respuestas, terminan cuando alguien, por fin, deja de esperar que le escuchen. Desde aquel día nunca volví a tener pesadillas, nunca recibí otra carta sin remitente y jamás escuché de nuevo el nombre de Daniel. A veces pienso que todo pudo haber sido una extraordinaria coincidencia. Otras veces recuerdo la mirada de aquella niña y entiendo que existen cosas que simplemente no tienen explicación. Lo único que sé con certeza es que mi hijo empezó a hablar de alguien que nunca había conocido, y gracias a eso una familia pudo cerrar una herida que llevaba abierta más de 50 años. Ese fue el final de la historia, o al menos, el único final que alguna vez necesitó.